Mis hermanos, ya se dieron cuenta, la lectura que nos toca exponer el día de hoy es una lectura que tiene que ver con caminar, con andar, la forma de vida que debemos nosotros reproducir, que debemos tener. Es decir, cómo nosotros debemos conducirnos como evangélicos o como cristianos en un mundo hostil y dañado por el pecado. Esa es la realidad. Así que la vida del creyente es un caminar diario, es un andar continuo. Hermanos, se trata de un sendero visible que revela nuestra relación con Dios, con el Padre. El caminar de los cristianos no es oculto. Nosotros caminamos y cada paso que damos, hermanos, la comunidad de pecadores está al tanto de lo que hacemos. ¿Qué es lo que nosotros reproducimos? ¿Qué votamos cuando caminamos o cuando hablamos? ¿Cómo son nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestras iglesias? ¿Cómo nuestra relación con nuestros enemigos, con los opositores, con los que nos hacen la vida imposible y difícil? La gente nos está viendo, la gente nos está observando, pero más allá de lo que el mundo puede observar, se trata de imitar al Padre. Se trata, hermanos, de hacer aquello que el Padre naturalmente hace entre la Trinidad. ¿No has escuchado por ahí que dicen que así como son los padres, son los hijos? De tal palo, tal astilla. Hermano, y tienen toda la razón. Nosotros como hijos amamos tanto a nuestros padres que todo lo que ellos hacen, nosotros queremos reproducirlo. Mira, mi papá era mecánico hace muchísimos años. Yo no estudié mecánica, yo simplemente estudié ingeniería, no mecánica. Pero cuando me toca mi día libre, algunos de ustedes cuando me saludan pueden ver mis uñas llenas de negro, grasa. Bueno, ahorita está un poco así. Porque lo veía a él hacer eso. Me gusta hacer un poco. No soy experto en eso, pero aunque sea ensuciándome, trato de parecerme a él. Yo quisiera que él también pueda conocer a Jesús en algún momento de su vida. Ojalá que fuera así. Mira, cuando estaba pequeño, nosotros salíamos al parque, salíamos a la playa, íbamos a Barina, viajábamos. A mi papá le gustaba mucho viajar y hacer todo eso y disfrutar un poco. Así que a mí también me gusta un poco de eso, pero no soy tan idéntico como él. Pero me gusta a veces reproducir ciertos aspectos de eso. ¿Por qué no disfrutar aquello que el Padre nos ha dado? El Padre nos ha dado todo lo que hoy tenemos y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mis queridos hermanos, el principio del pasaje que nosotros hemos leído es que la vida de los cristianos refleje el carácter de su Padre. Eso es todo lo que el apóstol Pablo desea. Pablo desea que los hermanos en Éfeso sean una réplica de Jesús, una réplica del Padre de Jesús. Es todo lo que él anhela. Y para que esto sea una verdad y para que esto sea una realidad, la tumba debió haberse abierto. ¿Recuerdan pasajes como el capítulo 2 de Efesios, donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia del Señor nos ha salvado y nos dio vida en abundancia? Nos colocó en un trono diferente. Hermanos, desde el capítulo 1 el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todo lo que Cristo conquistó se lo entregó a ella. En el capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Una familia, somos parte de un reino. Hermanos, dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible. El cristiano no es cualquier ser humano, es una persona que se le ha otorgado todos los beneficios del cielo. Tú y yo tenemos todo lo que el Hijo tiene. Por lo tanto, podemos reproducir al Padre. Ahora, hay una verdad ineludible que ninguno de los que estamos acá puede tratar de desviarse o apartarse o no escucharla. Y la verdad es esta.
Los hijos de Dios deben caminar como corresponde a su Padre. Lo que el Padre hace, los hijos también deben de imitar. Así que nosotros no podemos caminar según nuestras propias obras. Nosotros no caminamos según nuestras emociones. Nosotros no caminamos según lo que nuestros pastores y líderes nos dicen. Nosotros caminamos y reproducimos lo que hemos visto de aquel que nos ha salvado. ¿Recuerdas el sermón del domingo pasado? Debemos despojarnos de unas vestiduras viejas, rotas y feas. Y ahora debemos revestirnos ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdas cuando hablábamos acerca del amor que debe ser expresado hacia los hombres? Y cómo dijimos que nosotros primero debemos sumergirnos en el amor a Cristo para de esa forma poder amarnos los unos a los otros. ¿Cómo el apóstol Pablo ha ido hablando acerca de una cultura de perdonarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de vivir en comunidad los unos a los otros? Porque eso es lo que ha visto en la Trinidad. Jesús con el Padre, con el Espíritu, toda una comunidad perfecta que Pablo desea que sea reproducida en esta esfera. Y es lo que nosotros vamos a hacer, hermano, y lo que debemos hacer. En Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 7, el autor nos muestra dos caminos. El primer camino está desde el versículo 1 y versículo 2. Es el camino de los hijos de Dios. Es el camino de los santos. Es el camino de los herederos. Es el camino de la comunidad de gracia. Pero desde el versículo 3 hasta el verso 7, que es que vamos nosotros a hablar el día de hoy, vemos otro camino. Y es el camino de la impiedad. El camino de la avaricia, de la fornicación, de la inmoralidad. El camino de la orgía, del desenfreno, de la lujuria, de las malas palabras, de las truanerías, de las groserías, de las palabras con doble sentido. La pregunta hoy es, ¿qué camino tú has tomado? ¿Un camino como santo o un camino como impío? ¿Cuál es el camino que tú has tomado? Porque hay un camino que solamente conduce al Padre y es el camino de Jesús. El otro camino es un camino de los excluidos del reino. Y todos los que estamos acá, hermanos, en un momento transitábamos el mismo camino. En un momento de nuestras vidas, todos nosotros éramos excluidos del reino. Gracias a Efesios capítulo 2, un grupo de condenados han sido libertados. Y esos son los que deben imitar al Padre. Dicho esto, hermanos, yo quisiera desarrollar la verdad de este pasaje que será el corazón del sermón. Y es el siguiente. Imita a Cristo en tu caminar, evitando toda impiedad. Imita a Cristo en tu caminar, evitando toda impiedad. El título del sermón, El santo andar de los hijos de Dios. Hermanos, si tú me puedes preguntar a mí de dónde he sacado la palabra santo, ¿por qué colocar santo allí y no dejar el andar de los hijos de Dios? Porque el andar de los hijos de Dios lo podemos sacar del verso 1, verso 2. ¿Cierto? Sé imitadores de Dios, versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó. Hasta allí está bien, imitar, caminar como Jesús, imitar al Padre. Pero ¿por qué colocar la palabra santo? La palabra santo la he sustraído del versículo 3, al finalizar el verso 3. Dice que ni siquiera se nombre estas cosas como conviene a santos. Entonces, aquellos que imitan al Padre, aquellos que andan en amor como el Hijo, ellos son llamados santos en nuestro pasaje. Pero también en capítulos anteriores ya Pablo le había dicho que son santos. Así que esta vez se trata del andar, del caminar apartado de los cristianos. El andar, hermanos, el santo andar de los hijos de Dios. Caminamos diferente, es lo que quiero decirte. Porque la palabra santo es apartado.
nuestro caminar, nuestro andar en este mundo es apartado, es diferente al mundo. No nos parecemos al mundo, hermano. El mundo tiene que ver en tu caminar, en tu hablar, tu diferencia. Y una de las cosas que está ocurriendo mucho es que ya nosotros no estamos satisfechos con parecernos a Jesús. No es suficiente parecernos a Jesús. Necesitamos parecernos a alguien más. Jesús no es el modelo suficiente que debo seguir. Eso lo dicen tus estados de WhatsApp, eso lo dicen tus redes sociales, eso lo dice la manera en que hablas y la forma en que vistes y la forma en que andas en este mundo. Cuando hablas como el mundo, cuando te vistes como el mundo, cuando eres idéntico al mundo, ¿sabes lo que está diciendo? Jesús no es suficiente para mí. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, y con esto no te estoy diciendo de que tú no puedes tener relaciones con los pecadores. Jesús amaba a los pecadores y por eso tú y yo estamos acá. Si no fuera sido por el amor santo de Jesús, tú y yo no estuviéramos aquí. Jesús nos ama y tú y yo debemos amarlos a ellos de la misma forma. Así que la manera en que he estructurado este sermón es la siguiente. Título: El santo andar de los hijos de Dios. Lo he dividido en dos partes, hermanos. La primera, imita a Dios caminando en amor, versículo 1 al verso 2. Vamos a ver dos cosas acá. Imita a Dios en todo, verso 1. Y lo segundo, anda en amor como Cristo. La primera parte, imita a Dios. Parece que el apóstol Pablo está diciendo, imita al Padre. Y eso es difícil, ¿ok? ¿Cómo vas a imitar a alguien que no has visto? Pero recuerda las palabras de Jesús. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aquí es donde viene la segunda parte. Anda en amor como Cristo. Una persona que ha visto a Cristo, una persona que anda como Cristo, que habla como Cristo, es una persona que imita al Padre. Es muy sencillo, es muy sencillo. Lo segundo que veremos acá es rechaza el pecado de los excluidos. Rechaza el pecado de los excluidos. Y quizás ahora tú me preguntas, Gilbert, ¿de dónde he sacado la palabra excluido? Bueno, la palabra excluido no aparece allí de una forma clara. Pero lo que sí tú y yo podemos ver acá es que estas personas del verso 3 no tienen una herencia como nosotros. Ellos no tienen un reino como nosotros. Y además de esto, ellos han sido objeto o serán objetos de la ira divina, receptores de la ira divina. Así que ellos sí están excluidos de la herencia, excluidos del reino e incluidos en la ira. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos. Y este punto acerca de la ira, Pablo lo quiere dejar allí por algo, porque la ira es real, no es ficticia. Y cuando Pablo habla acerca de su exclusión de la herencia y del reino, lo que nos está diciendo a nosotros es, tú no puedes vivir, ni comportarte, ni hablar como una persona que ya ha sido condenada y excluida por Dios, porque tú has sido apartado por Él. Ahí veremos tres cosas, hermanos. Primero, no habla el vocabulario del mundo, versículos 3 y 4. Los cristianos no hablan el vocabulario del mundo. Segundo, es consciente del fin de los excluidos, versos 5 y 6. Y por último, no participa de la vida pecaminosa de los excluidos. No participa de la vida pecaminosa de los excluidos. Vamos a ir a nuestra primera parte. Imita a Dios caminando en amor. Voy a leer verso 1 y verso 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo en la primera estructura lo que hace es obligarnos a imitar al Padre y a andar en amor como el Hijo. Eso es lo primero que el apóstol Pablo hace, nos obliga, porque sabe que somos propensos a dejar de caminar como Jesús.
Si no quiero pasarte un momento rápido de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, a la carta de Juan en el libro de Apocalipsis. Juan, o el Señor le dice a Juan, Juan, la iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor. Es decir, que en el tiempo de Juan, la iglesia que Pablo le está demandando a imitar al Padre y andar en amor como el Hijo, ya han dejado su primer amor. Es decir, ellos están haciendo cosas, pero no lo hacen como para Jesús, sino como para los hombres. Y eso es muy peligroso, porque como iglesia podemos llegar a olvidar de que todo lo que hacemos lo hacemos para Jesús. Hoy estamos acá dando un sermón, no precisamente para ti, sino para que el nombre de Jesús sea honrado. Hermanos, tú hoy estás en este lugar, no porque te caen bien algunas personas en este lugar, en este sitio. Estás en este lugar por amor a Jesús. Tú has traído a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo a este lugar por Jesús. Y no puedes olvidar eso. En el momento que olvidas a Jesús, entonces has dejado tu primer amor. Y nosotros hoy estamos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y dentro de esas cosas que hacemos, Jesús ya no está. Y por eso Pablo desea que imitemos al Padre andando en amor como Jesús. Eso es lo que Él quiere. Andar en amor como Cristo no significa andar en algunas ocasiones especiales como evangélico. No. No significa de que solo los domingos yo voy a comportarme como un cristiano. No. Andar como Jesús significa que de lunes a lunes yo voy a ser un reflejo de Él donde me toca estar. Voy a hablar como Él, voy a disfrutar como Él, voy a predicar como Él, voy a relacionarme con mis enemigos como Él. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Somos un reflejo diario de la Trinidad. Hermanos, debemos reflejar a Dios en nuestro andar. No olvides el argumento. Imita a Cristo en tu caminar, evitando toda impiedad. Imítalo a Él. La primera demanda que vemos acá es sé pues imitadores. La segunda demanda es andad en amor como también Cristo nos amó. Así que tú y yo tenemos dos demandas gloriosas y desafiantes que Pablo dice allí. La primera es imita al Padre y la segunda es anda como el Hijo. Lo que Pablo está diciendo es, tú sé un reflejo de la Trinidad. Pero ¿dónde quedó el Espíritu? La gran pregunta es, ¿dónde está el Espíritu? Si debes imitar al Padre y si debes andar como el Hijo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está morando en tu corazón, en tu vida. Este es el consolador que necesitamos para andar en amor como Jesús, como el Hijo. Y este es el consolador, el aliado de la Trinidad que hoy tenemos para imitar al Padre. ¿Ves por qué te lo está diciendo que sí puedes imitar y andar y caminar y comportarte como un cristiano evangélico? Porque tienes a una persona de la Trinidad haciendo morada en tu corazón. Hermanos, las demandas no son demandas que no se pueden cumplir. Son demandas conscientes que están allí para que tú y yo la obedezcamos. Se trata de un estilo de vida, se trata de un fruto, hermanos, de nuestra adopción. Recuerda, ya no somos simples amigos, ya no somos simples siervos. Hermanos, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, lo que te está diciendo es que hemos sido adoptados por el Padre y lo que Jesús está diciendo es reproduce al Padre. Ahora, ¿qué ocurre cuando se nos dificulta tanto reproducir al Padre? ¿Qué es lo que está mal en nosotros? Hermanos, hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido quién es Jesús, hemos perdido de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Lo hemos perdido. Estamos al estilo de Hakuna Matata, ¿lo recuerdas? El suricata y el jabalí.
¿Lo recuerdas, no? ¿Amigos de quién? De Simba. A mí me gusta mucho esa del Rey León porque era una de las películas a las cuales lloré cuando estaba pequeño. Y mi papá, mis padres nos llevaron allá al cine y la veíamos. ¿Qué pasa con Simba? A Simba se le olvida de que él es el príncipe y el heredero del reino. Se le olvida. Y de una manera alocada, toda loca y tonta, comienza a juntarse con sus amigos, que por cierto no son parte del reino, porque no son leones. El heredero es Simba. Y a el suricata, el jabalí, divirtiéndose, levantando troncos para comer gusanos. Imagínate, un león comiendo gusanos. El león come carne, se alimenta de carne. Bueno, su padre, Mufasa, creo que es así, ¿no? Sí, Mufasa muere y su tío, Ascar, es que me la sé completa, hermano. Ascar quiere el trono. Y es allí, en medio de la adversidad y en medio del problema, donde Simba recuerda de que él es un león y debe él ir al trono y tomar el lugar de su padre. Porque él es el heredero al trono, no su tío. Hermanos, lo que ocurre con nosotros es algo muy parecido a eso. Hemos perdido nuestra identidad. Ya no sabemos qué es lo que somos. Y lo que realmente somos todos nosotros es herederos del reino. Hermanos, nosotros no hemos sido excluidos. Nosotros formamos parte del reino de Dios. Somos parte de la familia real, hermanos de Jesús. Hemos sido adoptados por el Padre. ¿Sabes el privilegio que tú y yo tiene hoy de disfrutar de la adopción de un Padre soberano y salvador? Que nada ni nadie va a conquistar su trono. Nuestro Padre no va a morir como Mufasa, no. Ni nosotros vamos a tener que conquistar como Simba, no. Él es eterno. Él siempre estará en su trono. Y a pesar de eso, nuestro hermano disfruta acercarse cada domingo a sus hermanos menores para ver qué tanto se parecen a él. Si hoy hay una persona entre nosotros que es digna de admiración, digna de elogio, de amor, de devoción, de fervor, no es ninguno de los que estamos visiblemente acá congregados, es Jesús. Jesús visita a su iglesia local cada domingo. ¿Para qué? Para disfrutar a hombres débiles como nosotros. Para ayudarnos, para confortarnos, para darnos esperanza, levantarnos y animarnos y decirnos, sí pueden imitar al Padre. Ustedes sí pueden andar como el Padre. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de emociones ni de un ejemplo mundano. Se trata de seguirme a mí. He dejado mis pisadas para que ustedes las sigan. Ustedes deben trabajar en los negocios de mi Padre. ¿Cuál es nuestro enfoque para parecernos entonces o imitar más al Padre? Nuestro enfoque es Jesús. Nuestro enfoque es Jesús. Para imitar al Padre necesitamos al Hijo. Para imitar al Padre necesitamos al Hijo. Y andad, que aquí es donde está el segundo mandato, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, el Evangelio es visto, gracias hermano, y reflejado en el verso 2 por medio del sacrificio y de la ofrenda. Es decir, para imitar al Padre y para andar en amor como el Hijo, necesitamos de la obra redentora de Jesús. Es lo que te dice el verso 2. Necesita de la ofrenda y del sacrificio. Y esto es un olor fragante. ¿Recuerdas al apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12? Y presentéis vuestro cuerpo en olor fragante, vivo, ante ese gran Dios. Hermanos, Pablo nos está diciendo allí en ese capítulo que tú y yo, nuestras vidas son un reflejo andante de sacrificio y de ofrenda que debe elevarse hasta los cielos. ¿Para qué? Para que llegue al Padre como un olor
fragante. La pregunta es, ¿qué clase de olor está llegando al cielo o a la presencia de Jesús por medio de tu vida hoy? Y hasta los momentos, lo que hemos visto en el verso 1 y 2 son simplemente demandas fuertes que nos están reflejando de que es posible de que hombres débiles y necesitados como nosotros podamos honrar al Padre por medio de nuestro andar, de nuestro caminar. Hermanos, ¿cuántas veces es el día del Señor en la semana? Uno, un domingo. ¿Para qué entonces existen tantos días de lunes a sábado? ¿Para qué existen tantos días si yo solo quiero disfrutar a Jesús el domingo? ¿Por qué no hay más domingos y menos días de semana? ¿Sabes por qué? Existe un solo domingo. ¿Sabes para qué? Para que tú te prepares como una ofrenda y un sacrificio y seas presentado durante toda la semana en el lugar donde estás y comiences a elevar un olor grato y fragante al Padre. Aquí solamente se te prepara, se te enseña para que honres al Señor durante toda la semana. Es el andar cristiano. No es el domingo, es el lunes, es el martes, es el miércoles, es en la mañana de la semana, es en tu trabajo, es con tu familia, es en el lugar donde estás. Allí debes imitar al Padre y allí debes andar en amor como Jesús. ¿Recuerdas a Jesús? Está en el monte hablando, pero de repente está ya cerca de la orilla de la playa con hambre, o está en una embarcación, o está en casa de algún amigo o algún pecador, o está comiendo con pecadores, o está sanando a alguien, o está en el templo. Mira a Jesús, los evangelios demuestran a Jesús en diferentes contextos. Y en cada contexto Jesús está imitando al Padre. En la playa, en el mar, en la barca, en el monte, comiendo con publicanos y pecadores o en el templo. En cada lugar Jesús está imitando al Padre y está andando como uno de la Trinidad. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer. El problema no es el contexto, no. El problema es nuestro corazón y nuestra pérdida de identidad. Le pertenecemos a Jesús. Estas enseñanzas del Evangelio lo que están buscando es transformar nuestra conducta. Incluso Pablo utiliza la ofrenda y sacrificio de Cristo del verso 2 para mostrarnos a nosotros de una manera voluntaria nuestras vidas deben ser entregadas. De una manera voluntaria nosotros debemos honrar al Padre en todo. Hermanos, cada mandato está anclado en la obra de Cristo. La identidad, el sacrificio, la ofrenda, todo. Su autosacrificio voluntario durante todo el periodo de humillación simboliza su entrega voluntaria a su Padre, a Dios. Fue consumido por la ira de Dios a tal punto de sentir el abandono de su Padre y cumplir así la profecía del Salmo 46. Su ofrenda fue agradable al Padre. Y este espíritu de Jesús, de autonegación, de sacrificio voluntario, ese mismo espíritu debe reflejarse en los corazones y en la vida de sus seguidores. Nosotros, hermanos, debemos reflejar lo mismo. Tú debes tomar tu cruz y tú debes ir al Calvario. Hermano, tú debes sufrir juicios falsos. Hermanos, tú debes sufrir el dolor en este mundo. Pero recuerda, alguien ya ha orado por nosotros. Alguien ya ha estado allí intercediendo por nosotros. Juan capítulo 17. Ama a tus enemigos. Ama a tus adversarios. Ama a tus amigos.
alienta a los necesitados, da esperanza a los afligidos. Es lo que tú y yo debemos hacer. Ve a la cruz como Jesús. Pero ya hemos visto que para poder entonces imitar al Padre necesitamos al Hijo. Ya hemos visto eso, que la manera voluntaria en que el Hijo se entregó y se ofreció, de la misma forma voluntaria, nosotros también debemos ofrecernos a otros en todo lugar. Ahora, vamos a ir a la segunda parte. Rechaza el pecado de los excluidos. Rechaza el pecado de los excluidos. Voy a leer desde el verso 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos y amigos, en la segunda estructura, el escritor revela el fin de los enemigos de Dios, el fin de los excluidos. Les llama hijos de desobediencia. Dice que ellos son receptores de ira. Además de esto, están excluidos de la herencia y del reino. Hay 4 cosas que un excluido tiene en su corazón y en su cuerpo, en su andar, en su caminar. Es un hijo desobediente, es un receptor de ira, es un excluido de la herencia y es un excluido del reino. ¿De dónde saco todo esto? Hermano, si observas tu pasaje, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo. No tiene herencia y no tiene reino. Y luego en el verso 6 dice que estos pecadores son hijos de desobediencia. Y explica que por estas cosas, por sus pecados, viene la ira de Dios. Entonces, los excluidos lo que hacen es agitar la ira de Dios sobre sus vidas. Eso es lo que hace un excluido. En el pasaje anterior, verso 1 y verso 2, nosotros vimos cómo es el andar o cómo es el caminar de los hijos de Dios. Ahora, desde el verso 3 al 7, vamos a ver cómo es el andar y cómo es el caminar de los impíos, de los que no son hijos de Dios. Hermanos, aquí vemos 2 caminos diferentes, 2 identidades diferentes. Y por eso no quiero que olvides el argumento. Imita a Cristo en tu caminar y evita toda impiedad. ¿Por qué Pablo habla sobre pecados sexuales y luego sobre pecados de la forma en que hablas? ¿Por qué él hace esto? ¿Qué es lo que hay de particular o singular en Éfeso que Pablo tenga que hablar sobre pecados de inmoralidad sexual o de sexo? ¿Por qué? Hermanos, en Éfeso existía una diosa y esta diosa se le rendía culto por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Éfeso, hermanos, su actividad económica descansaba sobre burdeles, es decir, sitios donde vendían su cuerpo al mejor postor.
Estamos hablando de prácticas sensuales asociadas al culto religioso de Éfeso. Estamos hablando, hermano, de mercados, de una economía que flota sobre la religión. Estamos hablando acerca de una economía vinculada con los cultos paganos. Y además de esto, Éfeso era una colonia romana. Y para los romanos, ellos decían que el cuerpo era un instrumento de placer. Igual que tener sexo fuera del matrimonio era algo normal, no era escandaloso. No había problema. Sin embargo, todos los que estamos acá recordamos que el Evangelio llegó a Éfeso. Y cuando el Evangelio llega a Éfeso, esa colonia fue conquistada y tomada, ¿por qué? Por un embajador del cielo. Y ese embajador del cielo comenzó a multiplicarse y a replicarse, hermanos, de manera descomunal, que Éfeso estaba impregnada de cristianos. Pero el evangelio no solo cambia el corazón y el alma del pecador. Mis queridos hermanos, el evangelio no se conforma, es decir, Jesús no se conforma en cambiar nuestro corazón. El evangelio transforma culturas. Es decir, el evangelio ha llegado a Éfeso, pero lo que Éfeso no ha entendido es que el culto a Diana está a punto de ser derrocado por el evangelio. Y Pablo está diciendo, el evangelio es una realidad que se experimenta, se observa, se habla, se vive, se camina, se transita. Y allí están ellos escuchando a un apóstol que le está diciendo, el vocabulario de la región de Éfeso debe ser conquistado. Las prácticas, es decir, el matrimonio o el pacto matrimonial debe ser restaurado, salvado y conquistado. Todo. Y aquí está Pablo enviando una carta que es leída en la iglesia y lo que están escuchando esta carta, ellos han sido practicantes de fornicación, de inmoralidad, de orgía, de lascivia, de todo esto que se menciona acá. Ellos han sido practicantes de todo esto. Hermanos, y no es la primera vez que Pablo escribe una carta hablando sobre esos pecados de inmoralidad. A los corintios se lo dijo. Y le dijo, y esto erais alguno de vosotros. Pero ahora ustedes son parte del reino. Así que allí en medio de esa iglesia local, en medio de ese lugar, al exponer esta carta, las personas están escuchando y están diciendo, nosotros somos. Así que la cultura de estos hermanos era hablar con truhanerías, es decir, con malas palabras, palabras de doble sentido. Y Pablo está diciendo, incluso la manera en que hablan debe ser reformada. La forma en que piensa debe cambiar. Y cómo se conducen y camina también. Hay mucho trabajo que hacer en la vida de ustedes, Éfeso. Hermanos, ¿hay trabajo también en ti? ¿O ya tú eres diferente a la gente de Éfeso? Cuando te toca exponerte en tu trabajo a un chiste obsceno, ¿qué haces? ¿Disfrutas la inmoralidad sexual allí en ese lugar donde estás? Cuando no está tu esposa, cuando no está tu esposo, cuando tus hijos no están allí, cuando ningún hermano está allí, ¿cómo te conduces? Hermanos, te pregunto, ¿podríamos nosotros acompañarte al lugar donde tú prácticamente vives, donde resides? ¿Podríamos conocer a tus amigos sin que te avergüences? ¿Podríamos ir y que tú nos presentes a esa gente con la que tú te las pasas de lunes a sábado? ¿Te atreves? En la iglesia de Charles Spurgeon, antes de ser miembro de la iglesia, los miembros de iglesia tenían que corroborar que los vecinos o compañeros de trabajo impíos reconocieran a ese hombre como un cristiano, porque si no, no le daban parte en la membresía de su iglesia. Fuerte, ¿no? El asunto con Spurgeon.
Pero es que es más fuerte, hermano, el asunto con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, hermano, Pablo no está diciendo esto no es que se está practicando en la iglesia, porque un santo no puede practicar esto. Pablo lo que está diciendo es que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún entre nosotros puede haber una conversación sobre inmoralidad sexual. No te está hablando acerca de una práctica de que le seas infiel a tu esposa o esposo. Hermanos, esto es algo realmente profundo. Tu teléfono. Hermanos, ¿nos podrías prestar tu teléfono un momento para ver el historial y ver qué páginas estás visitando en tu teléfono? ¿Qué aplicaciones tienes en tu teléfono? ¿Cuáles son los seguidores que tienes en tu teléfono? ¿Cuáles son tus seguidores de Instagram, de Twitter o de Facebook? Hay cristianos que están siguiendo a modelos que practican y viven el comercio de la inmoralidad sexual. ¿Por qué restringes tus redes sociales? ¿Por qué alguien no puede entrar allí y ver qué hay? Hermano, esto no es que abras tus redes sociales o tu corazón a hombres como nosotros. Lo que te estoy diciendo es que hay un Dios que es tan soberano que puede introducirse en medio de tus miles de claves que tiene y poner al descubierto toda la oscuridad y la inmundicia que abarca nuestro corazón. Esto es un llamado hoy, Iglesia Roca Eterna, para que hombres y mujeres, miembros, amigos y hermanos en este lugar vean la gravedad de la inmoralidad sexual. Disfruten el matrimonio, el pacto matrimonial con su esposa, no con otra mujer. Jesús, hermanos, es tan radical, porque si se trata de radical, Jesús es tan, pero tan radical que Jesús ni siquiera dice, no es que no hables. Jesús dice, es que si ya codiciaste, ya pecaste. Mientras más te acercas a la Trinidad, más celo y más santidad hay. Mientras tú más te acercas a Jesús, verás las reglas y normas que Jesús mismo coloca. Codiciar a una mujer, eso es fornicación, mi querido hermano. Cuando fornicas en tu mente y corazón, ya te comportas como un excluido del reino de Dios. No vivas tu vida loca. ¿Lo recuerdas a Ricky Martin, era que cantaba eso, no? Vive la vida loca. Y salió loco, ¿no? Él, con su sexualidad. Y querido hermano, imagínate un cristiano viviendo su vida loca. ¿Dónde irá a parar? Hermanos, el Evangelio, recuerda, no solo salva el corazón y el interior del pecador. El Evangelio también salva cultura, vocabulario. Eso es lo que hace el Evangelio. Si tú eras un fornicario o si tú en este momento estás cayendo en algún pecado de esto que te deleitas, porque el punto es que no podemos ir a otro lugar, porque todo lo que Pablo está hablando acá es de pecados sexuales y pecados de la manera en que hablamos. Tu vocabulario, tu truanería. ¿A dónde más? Bueno, ya va, vamos a hablar de borrachera. Yo no veo borrachera aquí. Habla de avaricia, y avaricia que es codicia, y codicia que es querer algo que no te pertenece, y según el contexto de pecados que Pablo está describiendo, un hombre puede codiciar a una mujer, o una mujer puede codiciar a un hombre. Es lo que está diciendo acá.
Yo tengo un compañero que él ve en sus cuestiones un programa, no sé cómo se llama el programa de famosos, donde se la pasan metidos ahí en esa casa y es como una orgía loca donde muchos famosos están allí viviendo y conviviendo y tú, hermano, ves todo esto y tú dices, qué mal está el mundo. Y él se ríe con eso y él se emociona con eso y, y yo a veces lo que hago es, hermano, pero bájale, porque no puedo así. A veces él de maldad le sube y bueno, yo tengo que salirme. En estos días, hace unas semanas atrás, un ingeniero pasa y él es un muchacho. Y dije, bueno, un muchacho, está bien. Un ingeniero, un señor, es como mi papá, pasa y ve el programa y yo le digo, ingeniero, yo no creo que usted le vaya a gustar esa clase de cosas. Adiós. Ahora el ingeniero se reunió con el otro ingeniero y ahora hay como un lugar allí para ver y exponerse a todas esas cosas. Yo digo, están malgastando su tiempo viendo de la vida a otras personas. Eso nunca lo van a recuperar ustedes. ¿Acaso no tienen problemas en sus hogares y en sus matrimonios como para tratar de ver los problemas y pecados en otros? Hermanos, hay algo que nunca vamos a recuperar nosotros y es el tiempo, la forma en que estamos viviendo. Los que practican, mis queridos hermanos, la cultura de Éfeso en nuestros días son excluidos del reino de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer que practica la cultura de Éfeso, entonces eres un excluido de Dios. Fíjate cómo dice que en medio de esa cultura pecaminosa, de la fornicación, de la inmundicia, en medio de las obscenidades y necedades y truanerías, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Versículo 4, final, más bien acciones de gracia. Gracias, Señor. ¿Pero por qué? Porque me has salvado. Gracias, Señor, porque no soy como uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado de ese culto, porque tú me has rescatado de esa vana manera de vivir. Y ya, no, no se trata únicamente de ser agradecido al Señor con eso, sino que camines e imites en un mundo como ese de una forma diferente. Recuerda el verso 1 y verso 2. Vas a dar gracias al Señor porque te ha ayudado a imitar al Padre y porque te ha ayudado a andar en amor como el Hijo. Por eso, hermanos, estas personas no solo son excluidos del reino, ellos son receptores de la ira divina. Mira cómo lo dice el versículo 5. Perdón, el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ellos son receptores de la ira divina. Ellos están catalogados como hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Una persona que practica fornicación, que habla necedades, cosas tontas, sin sentido en este mundo, es una persona que despierta la ira divina. Hermano, ¿qué está despertando tu hablar y tu vocabulario el día de hoy? Los hombres están despertando y agitando a un Dios que no pueden controlar. Iglesia, cuando se comporta una iglesia como el mundo, está agitando un Dios que es incontrolable. Su ira es una ira que no puede ser sostenida por cualquier hombre. Su ira dejó a su hijo abandonado en la cruz. La ira del Padre es una ira tan real, tan cierta, tan visible, que en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios sufrió la ira y el desprecio del Padre. No juegues con el pecado que le ha costado la vida al Cordero.
No juegues, mi querido hermano, con el pecado. El pecado llevó a Jesús a la cruz, pero tu pecado practicado hoy día no lo llevará nuevamente a la cruz. Jesús fue una sola vez a la cruz, por ti y por mí. Jesús fue una sola vez a la cruz por fornicarios, por idólatras, por hombres que hablan necedades y truanerías de doble sentido. Sí, nosotros éramos esto. Sí, lo éramos, pero ya no podemos vivir como ellos. Somos diferentes. Que la gente cuando nos vea diga, este es un excluido de Éfeso. Sí, amén. Este no habla como nosotros. Gracias por eso. Su vida, su comportamiento, su familia, sus hijos son diferentes. Gracias. Hermanos, disfruta a Jesús. No disfrutes el mundo. Porque cuando disfrutas la cultura de Éfeso, su disfrute es temporal, es pasajero. Cuando disfrutas a Jesús en una cultura como esta, ese disfrute es eterno. Y lo poco que puedas disfrutar a Jesús hoy acá, y el que cuando cada vez tú disfrutas de Él, tú dices, yo quiero más de Él, y quiero saber más de Él, y quiero vivir como Él, y quiero hablar como Él, y quiero preocuparme como Él. Hermanos, que eso te lleve a ti a ser un imitador del Padre y un peregrino y extranjero andante en este mundo que no es el nuestro. Hoy te pregunto, ¿qué estás reflejando tu vida en el lugar donde trabajas? ¿Hablas como un heredero del reino o como un excluido? ¿Estás disfrutando de la cultura de Éfeso o reflejas el carácter de tu padre? Recuérdalo, su ira es real y eso debería motivarte a ti y a mí a vivir en piedad. El creyente no comparte el camino, ni los hábitos, ni la influencia de quienes viven en desobediencia. El creyente busca hablar el evangelio a estos hombres. Mis queridos hermanos, en esta parte nosotros vemos reino e ira. Y lo que podemos ver es que el sacrificio de Cristo, su obra perfecta en la cruz, permite que pecadores entren a su reino y sean excluidos de la ira divina. Pero los que rechazan el sacrificio de Cristo, del verso 2, su sacrificio y ofrenda del verso 2, estos hombres quedarán excluidos del reino, quedarán excluidos de la herencia y ellos serán objetos de la ira. El evangelio transforma totalmente la vida del pecador. Nuestra vida se sostiene por Jesús. El evangelio son las buenas noticias de que el Cristo absorbió la ira que nosotros merecíamos. Ese es el evangelio. Así que vivamos una vida santa y piadosa, alejada de la impiedad, del pecado, de las malas palabras y malos pensamientos, como respuesta a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para hablar diferentes, para andar diferente y para vivir diferente? A una persona diferente. ¿A quién necesitamos? A Jesús. Él habla diferente, él camina diferente y se comporta diferente. Imita a Jesús. Ama a Jesús. Y como diría alguien, habla lo que es bueno. ¿Ok? Con eso me quedo. Voy a dar dos resoluciones, hermanos. En primer lugar, mi querido hermano, recuerda ser un imitador de Dios. Sigue el ejemplo de Cristo en amor. Evita el pecado de los excluidos al reino de Dios. No basta amar lo bueno, debes aborrecer lo malo.
Mi querido hermano, si tienes algún problema hoy día, si estás luchando con el pecado, con la pornografía, si estás luchando con la inmoralidad sexual, busca un hombre en tu iglesia para que pueda rendir cuenta, para que pueda ayudarte, para que puedas acercarte a Jesús, para que puedas cambiar realmente. Búscalo, no es tarde. Si luchas solo, morirás solo. Si luchas con otros, con una comunidad de gracia, te llevarán a Jesús. Y Él te va a restaurar, te va a salvar y te va a cambiar. Estimado amigo, tú que has estado aquí hoy escuchando acerca de cosas como pecados, bueno, yo practico eso, yo hablo de una forma con chistes obscenos. Bueno, amigo, recuerda que tú estás agitando la ira de Dios. Tú estás agitando a un Dios incontrolable y su ira viene sobre personas desobedientes. Pero Cristo, hay una buena noticia. Cristo en el verso 2 nos dice que Él es ofrenda y sacrificio perfecto. Cristo ha tomado el lugar de hombres como tú para que ahora vivan como Él. Cristo te da esa oportunidad. Así que concluimos que los hijos de Dios reflejan el carácter de su Padre. Por lo tanto, imita a Cristo en tu caminar y evita la impiedad. Amado Dios, damos las gracias a ti. Nosotros éramos en otro tiempo hombres que practicábamos también la inmoralidad, la fornicación, las necedades, las malas palabras, malos pensamientos. Tú nos has cambiado a nosotros y hoy nos estás demandando a seguir caminando, andando en amor como Cristo, a imitar al Padre en todo, a evitar la impiedad, la impureza, el pecado, a recordar que el pecado fue cargado, Señor, por ti. Y el pecado tiene un costo real. Y si tú, oh Dios, no pagas el pecado de los hombres deberán cancelar su deuda por la eternidad. Damos las gracias por haber cancelado una deuda que no tenías que haber llevado. En el nombre de Jesús. Amén.